Nanfi Rodríguez, un amigo, colega también porque es periodista, un abogado constitucionalista, y él me decía, bueno, yo no soy un experto en el caso que tú me señalas, Lindsay, es un caso procesal penal, y yo dije, usted lo es, porque usted es abogado y usted no está ajeno al caso, eso lo sé yo, que no puede estar porque es además un tuitero como ustedes no se lo imaginan, empedernido, y allí emite una serie de juicios que la verdad nunca pasan por desapercibidos, los juicios que emite un abogado de la talla de Nanfi Rodríguez. Así que nosotros damos los buenos días y la bienvenida a este profesional del derecho y de la comunicación. Nanfi, bienvenido. Bueno, muy buenos días, Lindsay, Alexander. Dice un viejo aforismo jurídico que no hay deuda, que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Así Hacía es. tiempo que yo tenía previsto venir al programa y no había podido ser por responsabilidades profesionales, pero finalmente estoy aquí, estoy feliz por la estima que le tengo a ustedes, por su calidad humana y profesional, lo cual queda evidenciado en lo que tú acabas de decir de mí. Así que estoy muy contento de estar aquí por la mañana, Lindsay. Bueno, Nanfi, hay muchos temas ligados al derecho que en estos momentos cobran gran importancia en la República Dominicana. Una serie de leyes que se han aprobado en el Congreso de la República y un caso muy sonoro que trasciende las fronteras dominicanas. Y es el caso Odebrecht. Y las personas que hoy se encuentran detenidas en el Palacio de Justicia, algo sin precedentes, por las figuras que son muy destacadas, y además por el tiempo que han permanecido allí, que por ahí empieza una violación al debido proceso o a los derechos que esos ciudadanos tienen. Y me gustaría que en sentido general nos pudiera hacer un análisis de lo que el abogado ha visto en esta primera fase del proceso de Odebrecht, ya en manos del Ministerio Público y poniéndose en ejecución una gran parte. Mira, si hay una característica que marca el proceso Odebrecht, es el creciente descrédito que ese proceso ha ido acumulando. Y ese descrédito ha estado fundado en dos causas, una de opinión pública y otra de carácter jurídico. Desde el punto de vista de la opinión pública, desde que el magistrado procurador general de la República se comprometió a dar información a los medios de comunicación sobre la comisión rogatoria que había hecho al Estado de Brasil, la justicia brasileña, es decir, a mostrar los detalles del expediente. Y cuando incumplió ese compromiso con la opinión pública, empezó la gente a tener descreimiento y a surgir una suspicacia por qué no se daban los detalles prometidos. Y eso es natural porque en el ordenamiento procesal penal dominicano, la fase preparatoria, que es la fase de investigación que lleva el procurador o el fiscal, no es de acceso para los terceros. Entonces, si el procurador decide cambiar voluntariamente ese principio y decide anunciar que va a ser esa fase de acceso para los terceros, es normal que la gente se haga unas expectativas respecto del nivel de transparencia con que se va a manejar ese asunto. Finalmente todo eso luego cayó en un vacío y en una serie de torpezas y en una presencia, yo diría, sobreexpuesta del procurador diariamente. Hoy dice una cosa y mañana dice otra. Entonces eso va creando un sedimento respecto de la percepción que tiene la gente del asunto. Después entonces hoy se cumple justamente una semana de esa mañana del lunes pasado, en que todos nos despertamos con aquel espectáculo de los allanamientos en las residencias y domicilios de los imputados. Un tema que ha sido cuestionado por distintos sectores, muy especialmente sectores jurídicos y por las barras de las defensas de los imputados, en el sentido de que el arresto como figura jurídica en el Código Procesal Penal está arreglado y el arresto tiene
sus objetivos en términos procesales. Es hacer apersonar a alguien a un tribunal cuando el tribunal necesita de su presencia para instrumentar un expediente. Y esto no solamente a un imputado, puede ser a un testigo que se encuentra en una actitud reticente de ir ante el tribunal. Sí. Pero lo que habíamos visto de los implicados en el caso de Brecht es que ellos tenían una disposición de corresponder a los requerimientos que le hacían las autoridades. Bueno, ya habían ido en varias oportunidades que se le llamó. Entonces, si tú dirás, bueno, pero la gravedad del caso tal vez ameritaba este tipo de medidas. Bueno, es que no es un tema de presumir o de desear, sino que es un tema de garantía procesal. Y en nuestro ordenamiento procesal penal, el arresto debe estar fundamentado en las razones que establece la ley a partir del artículo 222 del Código Procesal Civil, que te van a establecer que si una persona presenta algún peligro de fuga, que si una persona tiene en su poder objetos, materiales indiciarios o pruebas que puedan presumir que es el responsable de la comisión del delito, o si una persona ha cometido un delito en flagrancia, es decir, en el momento, entonces procede el arresto. Pero en este tipo de casos, lo que se estila es que la Procuraduría, la Fiscalía, instrumente procesalmente el caso y que ya sea en el juez de atención permanente o incluso ante el juez de la instrucción, porque a veces perdemos de vista, parecería que estamos en una fase intermedia o en una fase de fondo del expediente, por el enorme escarceo que se ha generado en la opinión pública, pero esta es una fase cautelarísima, una fase apenas iniciando, que se debió decidir, Lindsay, se debió decidir en una sola audiencia. Oye, Establece el artículo 225 del Código Procesal Penal, en una sola audiencia. Si en esa audiencia no había una resolución del juez de atención permanente, que en este caso es un juez especial de la instrucción, sí, por el tema del privilegio de jurisdicción, si en esa audiencia no había una decisión, transcurrido el plazo de las 48 horas, que es un plazo constitucional y convencional, en el sentido de que es un plazo que también nos viene dado por los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos, si en esa audiencia no había una decisión, los imputados debían ser puestos. Por eso lo del receso. Bueno, el receso es un invento del juez. Porque recesar por tantos días, eso... Sí, esos son aplazados. Lo que pasa es que al juez le están, digamos, no le está expresamente prohibido el aplazamiento. Lo que la ley dice es que se debe decidir en una sola audiencia. Consecuentemente, no puede aplazar, porque el aplazamiento significa llevar una fecha a otra fecha, audiencias. Entonces el juez le llama receso, sí, pero no son tales, son aplazamientos. Sí. Es decir, ya ahí empieza... Bueno, porque recesar también por 1 hora, por 2 horas, pero estamos hablando de 5 días. Bueno, en términos semánticos, el receso es un pequeño descanso. Un pequeño descanso. O un pequeño espacio para que el juez pueda ponderar una situación de derecho o de hecho que se le está presentando en el momento, y entonces se hacen estos interregnos entre una y otras horas, pero esto no son recesos, esto definitivamente son aplazamientos. Aplazamientos, pero ese aplazamiento se da, Nanfi, perdóname, Alexander, que te tomé el turno, por un tema de desconocimiento del expediente, porque otra de las cosas que yo justamente estuve en el Palacio de Justicia el miércoles pasado, día en que se iba a conocer el caso en la Suprema, creo que estaba estipulado para las 8 de la noche, estas personas iban a ser trasladadas alrededor de las 5 de la tarde, algo así, 3 de la tarde, y lo que a la 1 de la tarde aproximadamente es que ellos reciben el expediente, y una de las leyes como está establecido es que el imputado debe de conocer de qué se le acusa.
O sea, si usted como Ministerio Público me está diciendo a mí que que yo voy a ser encarcelada, pues me tienen que decir la razón por la cual me están requiriendo. Y eso no pasó con ninguna de estas personas. ¿Cómo valoras esa parte? Bueno, yo pienso que el Procurador General de la República y los responsables de instrumentar el expediente se dejaron contaminar por la práctica cotidiana que se da en el tema de la medida de coerción ante el juez de la atención permanente. Que muchas veces los procesados, estando en una situación de indefensión, porque no conocen ni siquiera las imputaciones, se le avisa que se le va a conocer medida de coerción y eso pasa a vuelo de pájaro, sin que los abogados tomen un conocimiento adecuado del tipo de imputaciones o de motivaciones que tiene el procurador o el fiscal para hacer la petición de medida de coerción. Pero en esto, Lindsay, lo importante es que estamos hablando de garantías. Uh-huh. Y el tema de la garantía es fundamental porque dice un jurista italiano, Luigi Ferrajoli, que es el padre del garantismo, a quien hemos tenido la oportunidad de ver aquí, en Colombia, en Panamá, que un derecho sin garantía no es absolutamente nada, no es tal cosa, no es tal derecho, porque el derecho es en esencia la garantía. ¿Y qué es la garantía? La garantía es ese conjunto de formalidades y de, iba a decir de garantías, sí, porque es un tema que uno a veces incurre en ese pleonasmo. Sí. Ese conjunto de formalidades, de pasos que hay que cumplir para imponer una sanción o para juzgar un derecho. Por eso, tú ves que esta situación ya empieza a preocupar a la clase política. ¿Sí? Al margen de que el caso de Odebrecht es un caso de calado internacional y de que es un caso que va a tener sus repercusiones en el tema del futuro de la clase política dominicana, el tema de las garantías, de cómo se están llevando las cosas, ya empieza a generar preocupación e inquietud en la clase política. El día de hoy, el presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Leonel Fernández, escribe un injundioso artículo en el periódico Listín Diario. Y en Vanguardia del Pueblo. Y bueno, tú lo reproduces. Sí, vanguardiadelpueblo.do. En Vanguardia, exacto. En el que hace una ponderación de la importancia de las garantías en un proceso como este. Porque se trata de que estos procesos deben estar blindados de garantía y de credibilidad. No fue un jurista el que hizo una reflexión, yo siempre digo estremecedora, sobre el tema de las garantías. Fue un poeta alemán, una reflexión filosófica, Bertolt Brecht, en ese poema en que habla de que hoy fueron a buscar al cura, pero como yo no era cura, yo no le presté atención a eso. Y ayer fueron a buscar al obrero, pero como yo no era obrero, yo no le presté atención a eso. Hasta el día que la injusticia y la represión tocó mi puerta. Ese es el tema de las garantías. Sí. Por eso es que las garantías se deben establecer y se deben cumplir rigurosamente, porque es la única razón de que el ciudadano pueda tutelar sus derechos. Entonces, en ese tenor, cuando uno lee esa reflexión del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, se da cuenta de que las garantías, porque lo que está pidiendo es que se garantice el debido proceso, sí, que las garantías hoy están generando inquietud en la clase política. Esto es importante porque la justicia dominicana en este momento tiene la oportunidad de reivindicarse frente a la sociedad dominicana y frente a una serie de deudas y de resquemores que existen en la sociedad dominicana respecto de la justicia y del modo de actuar de la justicia dominicana. Nanfi, a pesar de todo esto, hay un expediente contra 14 personas que han sido señaladas por Odebrecht. El procurador ha preparado una acusación. ¿Piensas que en función de esa acusación, de ese señalamiento que hace Odebrecht,
existen méritos para encarcelar a esas personas por 18 meses? Bueno, tú sabes que el tema de los méritos no es un tema que se determina en estos momentos. Como yo dije, estamos en una fase muy cautelar, muy primaria del proceso. Estamos conociendo una medida de coerción. Lindsay decía hace un momento que cómo es posible que se solicite la misma medida para todo el mundo. Y eso es interesante porque eso plantea un nivel de responsabilidad que no puede ser uniforme ni unívoco entre todos los imputados. La responsabilidad es personal y cada quien pues tiene un nivel de participación concursal en un hecho de carácter penal. Entonces, ese nivel de participación concursal es proporcional al tipo de sanción que el derecho debe establecer. Porque si no, estamos hablando de que no existe proporcionalidad en la sanción que el juzgador o en la medida cautelar que el juzgador pueda tomar. Por esa razón, a muchos expertos en el tema procesal penal le ha resultado extraño la petición de medida de coerción uniforme que ha hecho el Procurador General de la República, y lo más seguro es que esa petición no sea acogida enteramente, sino que las medidas de coerción sean proporcionales a las demostraciones que el Ministerio Público, que es el jefe de la acción pública, pueda demostrar del nivel de participación de cada uno de los implicados en los hechos que se le. Pero el hecho de que la sociedad sea la víctima, pero el hecho de que presuntamente la sociedad es la víctima, no justifica la acción. La sociedad siempre es la víctima. Okay. En el sistema procesal penal la sociedad siempre es la víctima. Por esa razón, quien impulsa la acción penal es el Ministerio Público. Para que los ciudadanos entiendan, si a ti te acontece una tragedia, que te asesinan un pariente, parecería que tú tienes el derecho a impulsar esa acción y que el actor principal frente al sistema procesal debe ser tú. Pero realmente esa es una lesión que se da a la sociedad. Es decir, es un daño que se provoca a la sociedad, y quien está llamado a impulsar esa acción contra ese asesinato es el Ministerio Público. Ahora, la víctima, que eres tú como pariente del occiso, del muerto, la víctima lo que hace es agregarse a la acción del fiscal como actor civil. Pero finalmente es el fiscal quien impulsa la acción procesal. Nafi, pero en la elaboración de ese expediente, donde efectivamente se le solicita, el Procurador General de la República solicita 18 meses como medida de coerción para todos y cada uno de los imputados, y lo metió a todos en un mismo saco. Ahora bien, el expediente, y lo he escuchado de varios abogados, y cuando yo me voy y he leído una parte, porque no lo he leído todo, pero he visto muchos vicios en el expediente, hierros que son, yo diría, de párvulos, de muchachos de párvulos. Por ejemplo, citar que Temo era ministro de Economía, secretario de Economía, Planificación y Desarrollo en el 2001. En ese tiempo él estaba en la oposición y no es verdad que él era el ministro. Pero incurrir en otros errores más graves, como por ejemplo acusar a un Roberto Rodríguez de que habría depositado 50 millones de pesos cuando eran 50,000, porque lo que pasa es que hubo un error de parte de la superintendencia de banco, pero todo como a favor del Ministerio Público y en perjuicio del imputado en este caso. O sea, es como la elaboración de un expediente totalmente desvinculado de la realidad y demasiado sesgado también por otro lado. O sea, una serie de errores allí dentro de la elaboración de ese expediente que de por sí lo descalifican completamente, o cuando tú te pones como ciudadano a leer aquel expediente, tú dices, bueno, pero aquí de lo que se trata es de una persecución política, no importa que sea verdad o que sea mentira, porque ellos no se cuidaron ni siquiera de que los hechos coincidieran con los momentos, ni siquiera en ese sentido. Y usted decir
que se depositaron 50.000 cuando fue, o 50 millones cuando fueron 50.000, eso era un elemento que iba a relucir rápidamente. Pero ellos no tuvieron ningún tipo de miramientos, sino que simple y llanamente elaboraron un expediente con muchísimos errores y falsedades, diciendo medias verdades en otros momentos, que se iba a poder conocer inmediatamente y la sociedad también lo iba a conocer porque los abogados de los imputados también iban a utilizar estos elementos como parte de la prueba. Esa parte, ¿cómo la evalúas, cómo la valoras? Bueno, el deber de señalar con precisión los hechos y las circunstancias que sustentan una acusación penal es una obligación del Ministerio Público. Es una obligación que le establece el Código Procesal Penal, incluso en uno de sus principios. Señalar de manera precisa cuáles son los hechos individualizados que afectan la responsabilidad de cada uno de los imputados. Pero tú dices una cosa que a mí me luce realmente preocupante. Tú dices, bueno, es que en esto hay una mala leche política. Sí. Es decir, se está procurando instrumentar un expediente, desmentir sobre un expediente, hacer cosas para causar un daño moral, por lo menos en el momento. Y eso, si eso es así, eso debe mover a una reflexión que va más allá del simple interés de los derechos de los imputados, porque el Ministerio Público tiene la obligación de actuar con objetividad y respetando los derechos de los imputados. Consecuentemente, si extralimitare ese principio del debido proceso y de respetar los derechos de los imputados, pudiera incurrir en prevaricación. La prevaricación es una figura penal que establece el Código Penal para los juzgadores y los administradores de justicia, en el sentido de que cuando tú te extralimitas en el ejercicio de la obligación de procurar o de juzgar, está comprometiendo tu responsabilidad. O cuando omites responsabilidades de tus funciones al momento de tratar los derechos de una persona. Ese es el caso del juez Baltasar Garzón, sí, que en aras de procurar la justicia autoriza unas escuchas de los abogados, de los imputados de la trama Gürtel, la trama del Partido Popular, trama mafiosa del Partido Popular en España, autoriza unas escuchas de los abogados, de los imputados que están en la cárcel, en el objeto de poderse, él es un juez de instrucción, sí, no de la instrucción, él es como una especie de juez fiscal, un juez que instruye, que investiga. Y en aras de llegar a la verdad sobre lo que pasó en ese caso que estremeció la política española también, él autoriza y practica unas escuchas telefónicas de las conversaciones de los abogados con los imputados. Es decir, consecuentemente se extralimita en el ejercicio de su potestad investigativa. Y todo el mundo conoce que eso terminó finalmente con un juzgamiento y una inhabilitación de 10 años del juez Baltasar Garzón. Es decir, no creas tú que quien tiene responsabilidades en justicia de garantizar los derechos o de asumir obligaciones, pues no tiene consecuencias. Consecuentemente, si, como tú dices, se puede constatar que el Ministerio Público ha actuado con una real malicia al momento de instrumentar ese expediente para producir daño moral y de hacer una serie de omisiones o de confusiones que tú le llamas de párvulo, infantiles. Si eso es así, los imputados tienen reservado una acción finalmente contra el Ministerio Público, contra el Magistrado Procurador General de la República. Pues debería. Porque se ha extralimitado en el ejercicio de su potestad investigativa. Uno aspira que esas cosas no sean así y que como él ha explicado, ha dicho en más de una ocasión, bueno, él ha admitido que ha habido algunos errores con todo aquello del error de traducción, y otros errores más que ha tenido el expediente.
Bueno, pero si por un error así usted me va a asesinar moralmente a mí, yo tengo derecho también entonces a reclamarte a ti, porque un procurador o cualquier persona que esté ejerciendo una función pública tiene una responsabilidad demasiado grande, un compromiso muy fuerte, y por eso no puede ser cualquier, como diría mi hermano, cualquier Pancho el Ovejo, el que dirija entonces un ministerio o cualquier institución que involucre a tantas personas. O sea, debe de haber también una capacidad, una responsabilidad y una conciencia del rol que juega ante una sociedad también, porque no hacerlo también incurre en una violación, digamos, quizás no está tipificada dentro del derecho, pero es una violación porque usted está ocupando un cargo del que usted no se merece ocupar por no cumplir o por no cumplir con cada uno de los detalles que demanda el cargo. Sí, el tema competencial, el tema de las competencias. Sí, de la competencia, que también eso lo estableció mucho el Partido de la Liberación Dominicana en sus gobiernos. No, y el ordenamiento jurídico también establece, la Constitución establece cuáles son los requisitos y los méritos que una persona debe tener, que deben adornar a un profesional para desempeñar una función de esa categoría. Yo leía antes de llegar que hablaba de que, por ejemplo, Temístocles Montá agilizó los estudios, la aprobación, lo de la comisión lo de la Comisión de Finanzas del Congreso agilizaron, y que unos proyectos que debían durar 3 meses eran sacados en un mes. El caso, por ejemplo, de César Sánchez, y después al final dice Vasconcelos que pudo haber, en el caso por ejemplo de César Sánchez y de otro, dice, pudo haber ilícitos, o sea, como que pudieron recibir ilícitos. Y en el caso por ejemplo de Tommy, de Julio César Valentín y otro, dice que pudieron recibir dinero para su campaña. En el caso de Temo dice 2008, 2012, 2010. Entonces, piensa que eso es penalmente tomado en cuenta. Mira, yo no quisiera adelantarme a los hechos, porque tan malo es el juicio por la prensa, a favor como en contra de imputados. Uno lo que en esto quisiera que las instituciones funcionen, que la justicia tenga la suficiente madurez para saber que se está jugando su credibilidad. Y eso implica que los responsables sean sancionados y que los que no tienen responsabilidad pues sean reivindicados socialmente, que no sean arrastrados y sometidos a un calvario de opinión pública, a un patíbulo de opinión pública. Eso es correcto. Entonces, mañana continúa la audiencia, digo continúa porque uno no sabe si termina en medio de todos estos incidentes. Bueno, y cuando viene a haber recesa de nuevo. Entonces, mañana continúa la audiencia y esperemos a ver el tema de la medida de coerción, cómo se regula. Y recuerda que en esa fase no se van a estar discutiendo culpabilidades. Claro que no. Esa es una fase pura y simplemente en la que se va a estar viendo la legalidad de la prisión, se va a estar viendo la pertinencia. Cuando digo pertinencia me refiero a la procedencia, si existen los requisitos que el código, que la ley, la normativa procesal penal establece para ese tipo de medida de coerción, y si es necesario ese tipo de medida de coerción en ese tipo de imputados. Si el juez tendrá que valorar muy especialmente si esos imputados ofrecen algún peligro de riesgo de fuga o de que se puedan distraer pruebas para que luego puedan ser utilizadas en el proceso de fondo. ¿Y si la sociedad quiere sangre, justifica la prisión? Bueno, es que el juicio, el populismo judicial es uno de los pecados capitales en que puede incurrir un juzgador. Y eso tiene unas consecuencias dramáticas para los sistemas judiciales. Desde el mismo surgimiento de la sociedad moderna, del mismo surgimiento del cristianismo, el juicio más célebre de populismo judicial fue el juicio a Jesús. Claro. Sí. Es decir, Pilato vino y se lavó las manos. Es decir, pero no solo Pilato se lavó las manos, sino que fue el pueblo quien él le otorgó. Pero ni siquiera el pueblo. Es decir, ahí lo que hubo fue
que los líderes religiosos, los califas, reunieron una claque para vocinglear en medio del juzgamiento del tetrarca romano. Ese proceso histórico hay que entenderlo. Eso que tú dices, Lindsay, Pilato se lava las manos. Claro, y le da la potestad al pueblo para que decida algo que el pueblo no estaba en condiciones de decidir. Ese es el tema. Porque Pilato sí conocía y estaba consciente de que Barrabás, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a comparar a Jesús con Barrabás? El tema es que el tetrarca, que concentraba todo el poder, en ese momento Judea era una provincia que había ocupado el Imperio Romano, de las más conflictivas. Y a esa conflictividad los gobernadores, los tetrarcas que iban allí, le temían mucho. Entonces, cuando se trataba de juzgar un líder religioso, que además tenía connotaciones políticas, sí, el Imperio Romano no quería meterse definitivamente en ese asunto. No. Y entonces lo que hace es, primero, presenta el teatro de Barrabás, sí, para dar la oportunidad de salir de ese asunto. Sí. Pero cuando yo hablo de las consecuencias del populismo judicial, a lo que me refiero es que a pesar de esa estratagema del tetrarca romano de poner a Barrabás bajo el entendido de que la población va a inclinarse por el juicio en contra de Barrabás, además de eso, el tetrarca es sorprendido en su intención, porque los califas reúnen una claque porque están en una confrontación, la iglesia está en una confrontación con Jesús. Eso es lo que pasa. Sí. Y entonces esa claque por aclamación va a imponer la pena sobre Jesús. El tetrarca, que no habla hebreo, que es romano además, lo que hace es que pide un balde de agua y en un gesto para la historia simbólico se va a lavar las manos, como yo no tengo que ver con esto. El imperio ha hecho todo lo humanamente posible. Sí, pero porque de una verdad hicieron una mentira. O sea, ellos crearon una imagen de Jesús, se la vendieron al pueblo. El pueblo la compra. Y entonces ellos deciden, ese pueblo totalmente desinformado, ese pueblo manipulado, totalmente manipulado por esa claque, manipulado es el de, entonces ese pueblo ignorante manipulado por esa claque, es en ese pueblo ignorante que descansa entonces al final la responsabilidad de decidir que maten a Jesús, que asesinen a Jesús. Es el populismo por judicial. Encima de Barrabás. El libro que salió ahora, Sin Palabras, que me lo estoy leyendo, muy interesante, justamente habla de eso, el tema del Obamacare, cómo la Palin lo sataniza con una frase por un elemento dentro de un proyecto que beneficia e impacta de manera positiva a toda una sociedad norteamericana y que por unos detalles sometido en el Congreso, ella lo sataniza en su conjunto. Entonces es las medias verdades, las que muchas veces, las medias verdades mezcladas con mentira y el tema de la posverdad, lo que se está imponiendo aparentemente en esta sociedad y los grupos políticos, los representantes nuestros de las definiciones y las decisiones de las cosas, aparentemente se están dejando llevar de esa ola, porque quizás en un momento determinado le conviene. Nanfi, pero sobre eso yo quiero decir, la posverdad como concepto maneja sentimientos, pasiones, no ni siquiera hechos. Sí. Entonces, ese es un riesgo que se corre el poder y que se corre la clase política cuando decide embarcarse en ese tipo de estratagemas o de estrategias, en el sentido de que esa bola de nieve de las pasiones y del juicio del populismo judicial puede llevarse la clase política completa. Pero decías hace un momento algo importante, lo importante es que funcionen las instituciones. Y yo recuerdo hace poco en Estados Unidos el caso de un moreno, un negro que mató a un policía y el día del juicio eso estaba lleno de gente ahí a ver si iban a fallar a favor del policía. No sé si recuerda ese caso. Sí. Bueno. Y el tribunal, con todo y que había un mar de gente ahí afuera,
protestando. El tribunal falló a favor del policía porque el tribunal entendió, yo no puedo jugar eso, pero el tribunal entendió que el policía tenía la razón, y con todo y ese mal de gente protestando de afuera a favor de que se le juzgue, de que el policía sea condenado, el tribunal falló. En Estados Unidos hay mucha tensión en el juzgamiento, en los juzgamientos, porque es un sistema que está basado en el sistema de jurados. Sí. Quienes deciden la culpabilidad son ciudadanos comunes. Entonces son muy vulnerables a las presiones sociales. Y por eso todo este tema del racismo, las etnias, tiene un peso específico en el sistema de justicia. Los ciudadanos deciden la culpabilidad, que son personas que no tienen ninguna formación o pudieran tenerla jurídica, y el juez es quien decide entonces el tema de la culpa. Sí. El tema de la pena. Si el ciudadano decide la culpa y el juez está reservado para decidir la pena, es decir, son sistemas judiciales distintos. Totalmente diferentes. Nosotros tenemos la garantía, yo lo entiendo como la garantía, de que nuestro sistema procesal penal es un sistema que está basado en la profesionalización del juzgador. Es decir, el juez es un profesional del derecho y consecuentemente está llamado a ser un responsable de las garantías de los imputados, porque nosotros estamos en un sistema acusatorio cuyo fundamento es la defensa y garantía de los derechos de los imputados. Nanfi, el tiempo se nos agota, pero yo quería hablar de la sentencia que salió sobre la denuncia, la demanda que había interpuesto ante el Tribunal Constitucional tanto la Fuerza Nacional Progresista como otros grupos políticos más respecto a la modificación a la Constitución que se hizo para el año 2015 para eso introducir el elemento de la reelección que ya tantas otras veces se ha debatido en el Congreso de la República. Y hubo 3 votos disidentes en esa sentencia del Tribunal Constitucional, tanto el magistrado Yotin Curi como Hermógenes también, y la magistrada Leida Piña. ¿Qué le pareció esa sentencia y esos votos disidentes, que fue además la parte que a mí más me llamó la atención por lo bien enjuiciados, fundamentados que estaban, las razones por las cuales ellos votaban en contra de lo que habían votado los otros jueces del Tribunal Constitucional, donde la pasaban bien, de que eso estuvo bien lo que pasó en el Congreso de la República? Bueno, no es tanto así como que estuvo bien. Bueno, pero el tema es que al final eso fue lo que quedó. El tema es que el Tribunal Constitucional estimó que el objeto de la acción, decimos los abogados, ya no tenía sentido porque se había hecho ya la reforma constitucional. Eso plantea un debate desde el punto de vista jurídico, que es un debate muy viejo, que se da incluso con Hans Kelsen, que es quien crea el Tribunal Constitucional en 1920 en Europa, sobre la sanidad de las decisiones de los tribunales constitucionales cuando se refieren a este tipo de normativa. Porque ciertamente el Tribunal Constitucional juzgó que ya la reforma constitucional había sido hecha y que todo el debate sobre el referendo aprobatorio de la reforma pues ya era un debate que estaba superado. Sí. El tribunal, supongo yo, presumió que si se revisaba eso, tendría que declarar la inconstitucionalidad de la reforma constitucional. Y eso, pues, no es así. Desde Kelsen se ha planteado el tema de el efecto de las decisiones de la jurisdicción constitucional. Una cosa es la anulabilidad de un acto, de una ley o de una normativa de aplicación general, en cuyo caso pues implica un efecto retroactivo incluso respecto de la seguridad jurídica, y otra cosa es declarar que en su momento esa decisión se tomó, que fue una decisión que no es compatible con la Constitución de la República, pero que a futuro
en una sentencia exhortativa, el Tribunal Constitucional estima Sí. que si se vuelve a reformar la Constitución para el tema del tipo de presidencialismo, el referendo es una obligación dentro del trámite preceptivo de reforma constitucional. Por una razón, porque el artículo 4 de la Constitución de la República establece que la soberanía popular radica En el pueblo. pueblo. Y el mecanismo de que esa soberanía se legitime es la democracia directa. Y la democracia directa en nuestro sistema constitucional, en nuestra arquitectura constitucional, se ejerce a través del referendo. Bueno, tanto así, y es lamentable que el tiempo se nos agotó, pero en ese voto disidente, en el fondo, dice que aquí no hubo reforma. Si nos leemos entre líneas cada una de esos párrafos y esa reflexión, nos damos cuenta de que esos magistrados que votaron en contra, pues lo que están diciendo es que se violó todo un proceso y que por lo tanto no hubo modificación. Pero bueno, esa es una tesis que sostienen incluso algunos juristas y que uno, en objeto de no causarle presión al sistema político, porque estamos hablando de que si no hubo reforma, no se habría inhabilitado al presidente Medina para hacer su reelección, y ya se plantea una serie de complicaciones en términos jurídicos y políticos. Sí. No, lo que desearía es que el Tribunal Constitucional de cara al futuro pueda tutelar la legitimidad con que un proceso de cambio de tipo de presidencialismo o de reforma a la Constitución en algunas materias que son materias rígidas, que ha querido el propio legislador constituyente que sean rígidas, como por ejemplo el tema de los derechos fundamentales. Es decir, los derechos fundamentales, y aquí volvemos al tema inicial, al punto de origen, como decía Juan Bosch, los derechos fundamentales entre los cuales está el debido proceso de ley, el legislador lo ha blindado, el legislador constituyente dominicano lo ha blindado de unos rigores procedimentales en el mecanismo de reforma constitucional, lo mismo que el tipo de presidencialismo, lo mismo que el cambio, por ejemplo, de todo el tema territorial, que es un tema de interés nacional. Es decir, son temas muy sensibles que la Constitución de la República ha querido organizar en un sistema pétreo o cuasi pétreo, blindado, para que a cada momento que a alguien se le ocurra hacer una reforma constitucional para disponer sobre el tipo de presidencialismo, que si me reelijo, que si no me reelijo, que si prolongo, que si no prolongo, lo que ha querido el constituyente dominicano y la Constitución dominicana es que ese tipo de tensiones no se produzcan con esa frecuencia en el sistema político, porque tienen una afectación negativa en el sistema político. Gracias, Nanfi Rodríguez, por su visita en el día de hoy. Es como para durar una hora más conversando con Nanfi. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Creo que de esta última parte de la conversación se pueden hacer incluso algunos análisis, algunos encuentros para debatir el tema, porque definitivamente debe de ser una lección aprendida para toda la sociedad dominicana. Gracias a Nanfi Rodríguez y a ustedes, amigos, también gracias por el favor de seguirnos. Espero que tengan una linda semana iniciando desde el día de hoy, y mañana ya veremos qué pasa en la Suprema Corte de Justicia y el conocimiento del caso Odebrecht. Hasta mañana, Alexander, Alicia. hasta mañana.